Entonces estamos en el capítulo 21 de Génesis. La semana pasada vimos el nacimiento de Isaac, vimos cómo el niño fue creciendo, vimos cómo llegó ya a ser un niño ya un poco más grande, que ya no necesitó de que se le diera pecho, y Abraham hizo una gran fiesta cuando lo destetaron. Y vimos también cómo Ismael, su hermano mayor, que ya tendría como unos 13, 14 años, se burlaba de él. Sara se enojó y le dijo a Abraham que echara de su casa a Ismael y a Sara, porque Ismael no iba a heredar con su hijo Isaac, con el nuevo hijo que tenían. Entonces Abraham se sintió muy triste por lo que su esposa le estaba pidiendo, pero Dios le confirmó que eso era precisamente lo que tenía que hacer, y Abraham obedeció la voz de Dios y por ende la voz de su esposa, y despidió a Agar y a Ismael. Y vimos cómo también el Señor se le apareció a Agar una vez que estuvo en el desierto, y cómo Él le dio promesa acerca de Ismael. Le dijo que lo iba a hacer un hombre fuerte. Le dijo que iba a hacer. De hecho, en otros de los pasajes que habla de ellos, le dice que va a ser un hombre fuerte, que va a ser un príncipe, que también él va a tener tierras, y que Dios lo va a bendecir, porque aun cuando no era el hijo de promesa el hijo que le había prometido a Abraham, de todas maneras era descendiente de Abraham y iba a cuidar de él. La semana pasada llegamos hasta el versículo 21, en donde se nos recuerda que Abraham habitó en el desierto, Ismael habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. En el versículo 22 hoy seguimos y vemos que aquí dice: por ese mismo tiempo sucedió que Abimelec fue a hablar con Abraham, y le acompañó Ficol, jefe de su ejército. Le dijo: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora, si se acuerdan, en el capítulo 20 hablamos acerca de un Abimelec también. Este Abimelec no es ese mismo Abimelec. Abimelec parece ser que era un título de un hombre, no un nombre de hombre, y aparentemente es el título que se le daba a las personas que estaban como principales de algún pueblo, de alguna tribu o nación. Pero noten aquí que este personaje viene con Abraham. Abraham no va y lo busca, Abraham no va a querer hablar con él. Este personaje, este Abimelec, viene a hablar con Abraham. Y lo primero que vemos aquí es que él reconoce que Dios estaba con Abraham. Este Abimelec reconoce que Dios estaba con Abraham, que en las cosas que Abraham hacía, la presencia de Dios estaba ahí. Reconocía que no estaba solo, que reconocía que aun cuando Abraham era una tribu, era un hombre con su esposa, sus siervos, su hijo y el ganado que tenía, veía que Dios estaba con él. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos de buscar también, que se vea en nosotros, que Dios está con nosotros. La manera en la que el mundo va a ver que Dios está con nosotros es cuando nuestra vida es vivida de tal manera que honremos a Dios con ella. Es cuando nuestra vida es vivida con un sentido de agradecimiento, con un sentido de compromiso a Dios, a los caminos de Dios, a la forma en la que Dios quiere que vivamos. Y cuando nos veamos bendecidos por Dios, la gente va a decir: bueno, pues sí, es cristiano, sigue a Dios, camina con Él, por eso es bendecido. O cuando estamos pasando por problemas y situaciones y hay paz en nuestro corazón y hay consuelo aún a pesar de las tormentas, pueden ver y decir: pues claro, es cristiano, tiene a Dios en su corazón, el Espíritu de Dios mora en él. Por eso cuando estas cosas suceden, aun cuando a veces lo pudiéramos ver un poco así medio acelerado, ¿verdad? De todas maneras, al final de cuentas, se calma y tiene paz porque sabe que Dios está con él. Y esta es una característica que vemos aquí en Abraham, pero es una característica que también Jesucristo exhibió. Si a veces pensamos en Jesucristo como el Hijo de Dios, pensamos en él como Dios, ¿verdad? Pensamos en él como alguien que tiene gran poder y todo lo demás. Pero también debemos de pensar, jamás debemos de olvidarnos que era un ser humano y que la gente a la que ministró no sabía que era Dios.
La gente a la que ministró lo miraba nada más como un hombre más, pero miraba algo especial en él. Por ejemplo, tenemos en Juan capítulo 3 los versículos 1 y 2 que nos dice ahí, y estoy leyendo de nuevo de la Reina Valera contemporánea, y si escuchan que la menciono un poco es porque he estado cambiando de la Reina Valera 60 a la contemporánea, porque la manera que está escrita es un poco más fácil de leer, por lo tanto la estoy empezando a usar. Por si estaban diciendo, bueno, ¿y el pastor qué onda? Ya cambió de versión. No, es que simplemente está más fácil. Escuchen, Juan 3, 1 y 2. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, esta era una característica de nuestro Señor Jesucristo. No era que era Dios, no era que era el Hijo de Dios, sino que las obras que Él hacía daban a conocer a la gente que miraba esas obras, que la única forma en la que un hombre común y corriente, en la que un hombre de carne y hueso, en la que un hombre regular, ¿verdad?, como cualquier otro, pudiera hacer esas obras, era si Dios estuviera con él. Y yo creo que eso debe ser nuestro testimonio cuando nosotros estamos pasando por ciertas cosas, cuando estamos siendo atacados, cuando estamos teniendo carencias, cuando estamos enfermos y todo lo demás. Yo creo que debe haber esa templanza, ese dominio propio, esa fe en nuestras vidas. Y cuando la gente pregunta, yo sé que hay algo en ti, podemos entonces dar testimonio de que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos ayuda a tener esa habilidad para mantenernos calmados aún en las situaciones más difíciles para el mundo. A veces cuando voy a celebrar servicios fúnebres, inmediatamente se da cuenta uno de quiénes son cristianos y quiénes no. Porque en los servicios fúnebres de los cristianos, aun cuando hay lágrimas, cuando hay dolor porque se ha perdido a un ser amado, de todas maneras hay paz entre los que son cristianos. Pero se va a un servicio fúnebre de alguien que no es cristiano, que no sabe o no tiene la seguridad de que su ser amado está en el cielo. Y es un llanto y un lloro y una desesperación porque no se sabe, ¿verdad? Pero cuando se es cristiano está la seguridad. Ahora, noten de nuevo, este hombre viene a hablar con Abraham. Ahora, noten que dice que vino acompañado de Ficol, jefe de su ejército. En el equipo de fútbol de Abimelec le decían a Ficol, le decían el Ficolito, ¿verdad? Como en México tenemos al Chicharito, al Ficol le decían el Ficol. Okay. Noten que viene y trae al jefe de su ejército. Este hombre no es cualquier hombre, ¿ok? Este hombre tiene un ejército y trae a este jefe de su ejército con él y viene con Abraham, de nuevo, que es un solo hombre, viene con su tribu, con sus siervos, con su esposa, con su hijo, pero no tenía ningún ejército, no era un hombre de guerra, ¿sí? Y aquí viene este hombre poderoso, que en un momento dado pudiera ser enemigo de Abraham y que hubiera podido acabar con él. Y viene a querer hacer las paces con él. Viene a querer hacer las paces con él. No tenía que hacerlo, no había razón para hacerlo, no había razón para temer a Abraham. Pero él sabía que Dios estaba con él. Él miraba las cosas que Abraham hacía, él miraba cómo vivía, él miraba las bendiciones que tenía y miraba todo con lo que Dios lo había bendecido y sabía que Dios estaba con él. Pero más que eso todavía, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:7 que si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Porque ven la manera de vivir de la persona, ven el testimonio y no pueden más que juzgarlo de que es cristiano. No pueden más que juzgarlo de que va a la iglesia. No pueden más que juzgarlo de que está siempre dispuesto a servir, de que está siempre dispuesto a hacer algo por ellos, aun cuando sepan que ellos lo odian o no lo quieren o quisieran hacerle daño. De todas maneras él les sonríe o ella les sonríe, busca bendecirlos. Entonces cuando nuestros caminos
están de acuerdo a los caminos de Dios, hasta nuestros enemigos van a estar en paz con nosotros. ¿Sí? Y no vamos a tener que preocuparnos por ellos. Si no vamos a tener que preocuparnos de qué nos van a hacer o qué no nos van a hacer, o si van a decir o si no van a decir. Se lo dejamos en las manos de Dios. Y Dios se va a encargar de lo que ellos van a hacer. Dios nos va a cuidar de ellos y ellos van a estar en paz con nosotros. Ahora, no estoy hablando de nuestros enemigos que constantemente están atacándonos. ¿Qué son? ¿Qué? El diablo, ¿sí? Nuestro cuerpo pecaminoso, ¿sí? El pecado que mora en nosotros. Esos enemigos no dan tregua, esos enemigos no dan paz. Sin embargo, debemos recordar que porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros podemos tener victoria sobre esos enemigos, porque mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo, ¿verdad? Nos gusta citar mucho ese versículo en Filipenses que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Excepto cuando se trata de soportar la tentación, excepto de cuando se trata de mi pecadillo preferido, excepto cuando se trata de cojear de la pata de palo que yo sé cuál es y entonces eso sí no lo puedo en Cristo, pero todo lo demás lo puedo en Cristo. No, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y o Cristo en realidad es nuestra fortaleza y nos apoyamos en Él cuando sentimos la debilidad, o no lo es y dejamos que la carne se salga con la suya. Pero si invocamos ese versículo, si invocamos esas escrituras para todo lo demás, tenemos que invocarlos también para poder usarlo en contra del enemigo, de este tipo de enemigos que viene a atacarnos. Pero los demás enemigos, los enemigos terrenales, los enemigos que de vez en cuando se presentan, ¿saben qué? Si nosotros les damos de beber cuando tienen sed, de comer cuando tienen hambre, ¿saben qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí, vamos a hacer como Daniel, ¿no? Que buscaron la forma de acusarlo de algo. ¿Y se acuerdan de cuál fue la única cosa que lo pudieron acusar? De que oraba 3 veces al día delante de una ventana que apuntaba hacia Israel. Eso fue de lo único que lo pudieron acusar. Eso fue de lo único que lo pudieron juzgar. Preguntémonos nosotros entonces esta noche, ¿de qué nos podría acusar nuestro vecino si se le pidiera que nos acusara de algo? De que nos la llevamos orando y cantando alabanzas al Señor en nuestra casa, de que las alabanzas se oyen a través de nuestra ventana y de que siempre que alguien viene con un problema con nosotros lo referimos a la Biblia y le decimos lo que dice la palabra de Dios y le hablamos de lo último que nos habló Dios en la iglesia mientras estuvimos ahí. ¿De qué nos pueden acusar? ¿Verdad? Algo para que se lo lleven de tarea y lo piensen, se arrepientan, pidan perdón a Dios y luego hay que empezar de nuevo para que lo único que nos puedan acusar es de que somos buenos cristianos. Seguimos en el versículo 23 en donde dice, así que júrame, Abimelech le dice a Abraham, aquí mismo por Dios que no me tratarás mal a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que me tratarás con la misma bondad con que te he tratado y que harás lo mismo con la tierra en la que habitas. Y Abraham respondió, lo juro. Pero Abraham reconvino a Abimelech por un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Noten, ya había antecedentes aquí de que los siervos de Abimelech se habían portado mal con Abraham. Sin embargo, Abraham no corrió con Abimelech. Hey, tus siervos, mira lo que me están haciendo. Tus siervos me quitaron este pozo. Tus siervos me trataron mal. Tus siervos hicieron esto contra mí. No fue él a quejarse. Yo creo que porque lo dejó en las manos de Dios. Yo creo que porque él dijo, ¿saben qué? Yo cavé ese pozo. Quizás ustedes lo necesiten más que yo. Quédense con él. Yo no me voy a pelear por un pozo. Así como cavé ese, puedo cavar otro. Y así como Dios me llevó a encontrar ese lugar en donde había agua, Dios me puede llevar a un lugar donde haya la doble cantidad de agua y puedo cavar otro. Pues no es ningún problema para mí. ¿Qué pasaría nosotros? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Si cuando alguien nos hace un daño, cuando alguien nos hace un mal, cuando alguien nos quita algo, simplemente dijéramos, quédate con él. A lo mejor lo necesitas tú más que yo. A lo mejor te va a bendecir a ti tanto que un día vas a ver la bondad de Dios. Y yo confío en que Dios me va a devolver eso que me estás quitando y no nada más eso, sino mucho más todavía. Por estar dispuesto a simplemente dejarlo ir, simplemente a soltarlo. Ahora noten la respuesta de Abimelech en el versículo 26. Y Abimelech respondió, no sé quién haya hecho esto.
ni tú me lo hiciste saber, y tampoco yo lo supe hasta hoy. Abraham tomó entonces ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Del rebaño Abraham apartó 7 corderas. Y Abimelech le preguntó a Abraham: ¿y estas 7 corderas que has apartado qué significan? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque ahí juraron ambos. Y así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra, noten, de los filisteos. Los filisteos, sí, llegaron a ser unos enemigos tremendos de los israelitas. David luchó mucho contra los filisteos, eran enemigos, pero enemigos de los israelitas. Ahora muchos piensan que los filisteos son los padres de lo que ahora conocemos como los palestinos, ¿sí? Y muchos dicen que los palestinos son igual descendientes de Ismael como todos los árabes. Pero aquí podemos ver que los filisteos aparecieron mucho antes de que Ismael tuviera hijos y que pudiera tener descendencia. Y si se fijan, los países árabes tienen más que suficientes riquezas, tienen más que suficiente espacio, tienen más que suficientes recursos para llevarse a todos los palestinos que están en Gaza y que están en la franja occidental del río Jordán. Pero ¿quién de ellos ha abierto sus puertas para llevárselos a todos? Ninguno. ¿Saben por qué? Porque ese es el pretexto que tienen para seguir haciéndole daño a Israel. Ese es el único pretexto que tienen. No habría otro pretexto, y no fuera pretexto si ellos tomaran a todos los palestinos y como hermanos, entre comillas, que dicen que son, se los llevaran a sus tierras, pero no lo hacen. Entonces es la primera vez que vemos el nombre filisteo en la Biblia, y podemos ver que era mucho antes de que el pueblo judío viniera a esa tierra. El versículo 33 del capítulo 21 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre del Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ahora, capítulo 22. Capítulo 22 es un capítulo muy hermoso, muy interesante también, porque aquí Dios nos muestra una imagen perfecta de la entrega voluntaria del Hijo amado. Y a veces leemos este capítulo, lo leemos así rapidito y no vemos el significado que este capítulo tiene especialmente para nosotros. Porque a veces cuando leemos este capítulo nos preguntamos, ¿por qué Dios le pediría a Abraham que hiciera eso? ¿Por qué Dios sería tan injusto? ¿Por qué Dios sería tan malo? ¿Cómo es posible que Dios le haya pedido a un padre algo así? Bueno, yo creo que la razón por la que Dios pone esto aquí en la Biblia es no necesariamente para poner a prueba a Abraham, que sí era una prueba para Abraham, no necesariamente para saber lo que Abraham iba a hacer. Dios todo lo sabe desde antes, Él conoce el principio y el fin. Entonces no era para saber lo que Abraham iba a hacer, ya lo sabía. Era, yo creo, 2 razones. Una, para que Abraham se diera cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su compromiso con Dios. Y 2, para que nosotros al leer esta historia y verla nos diéramos cuenta de que Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo el plan de redención por medio del cual Él iba a reconciliar al hombre consigo mismo después de que el hombre pecara. Así es que vamos a leer aquí en el capítulo 22, comenzando con el versículo 1. Después de esto, ¿después de qué? Después de lo que acabamos de leer en el capítulo 21. Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó: Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Al decir aquí estoy, es como nosotros decir mande usted. ¿Sí? Mande usted. Si cuando uno le llama a alguien y uno dice mande usted, lo que uno está haciendo es está poniendo a las órdenes del que lo llamó, ¿verdad? Mis papás tenían reglas muy estrictas en cuanto al mande usted. Si mi papá me llamaba o llamaba a uno de mis hermanos y respondíamos ¿qué? Calle, boca, para lengua. Hasta ahí llegó el corrido. Aunque ¿cómo que qué? Se dice mande usted. Ahora yo, siendo la persona bien educada por mis padres que soy, una vez fui a Perú
Y donde quiera que andaba en Perú, cuando me hablaban Carlos o Pastor Carlos, yo decía, mande usted. Y un día alguien en un café de internet, cuando me llamaron y dije, mande usted, me dijo, oiga, usted es militar. ¿Cómo que militar? Sí, si aquí en Perú no usamos el mande usted. ¿Y aquí cómo contestan? ¿Qué? Pues díganle a mi papá. Sí, porque me hizo sufrir mucho cuando estaba chiquillo, cuando le preguntaba, cuando le contestaba así. Pero pensaban que era militar. Me dicen, ese es un término que usan los militares cuando les llama un superior y ellos dicen, mande, ¿verdad? Mande, ¿verdad? Entonces, cuando Abraham dice, aquí estoy, eso es lo que está diciendo, mande usted. Y noten cómo cuando Dios habla a Abraham, él inmediatamente está a las órdenes de Dios. Se pone a las órdenes de Dios. Cuando oye que Dios llama su nombre, en cuanto oye que Dios pronuncia su nombre, inmediatamente, mándeme, dígame, ¿qué quiere que haga? Aquí estoy, ¿verdad? Versículo 2 dice, y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, y subraye las próximas 3 palabras. Note que dice, tu único hijo. ¿Isaac era el único hijo de Abraham? No, Isaac también tenía a Ismael como hijo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Dios no reconoce a Ismael como hijo de Abraham. Dios no lo ve como hijo de Abraham. Porque ¿saben qué? Dios, aunque es un Dios muy, muy grande, tiene una mente muy estrecha. ¿Sí? Dios no es como nosotros, de mente abierta. Nosotros somos de mente abierta, ¿verdad? Queremos captar de todo, queremos, ¿verdad?, tener cultura, queremos tener educación y tener diferentes puntos de vista y recibirlos y quizás, si no apoyarlos, cuando menos ser respetuosos de ellos. Dios no es así, Dios es de una mente muy estrecha. De hecho, ¿se acuerdan de Betsabé, aquella mujer con la que David cometió adulterio? Si ustedes se fijan en la genealogía que escribe Mateo de Jesús, está mencionada ahí. ¿Y saben cómo se menciona? Como la mujer de Urías. No se menciona como la mujer de David, se menciona como la mujer de Urías. ¿Saben por qué? Porque Dios jamás reconoció que esa mujer era de David. Aun cuando se casó con ella, no reconoció que era la mujer de David. Siempre la reconoció como la mujer de Urías por la forma en la que David la había tomado. Entonces Dios tiene una mente muy estrecha. Grandioso sería para todo el mundo si Dios fuera de esas mentes anchas que están dispuestos a aceptar, que está dispuesto a aceptar todo tipo de pensamientos y todo tipo de filosofías y todo tipo de enseñanzas. Pero no, Dios tiene una mente muy estrecha y aquí lo podemos ver cuando le dice, toma ahora a Isaac, tu único hijo. Tu único hijo. Y luego noten lo que le dice aquí, al que tanto amas. Al que tanto amas. ¿Sabían que esta es la primera vez en la Biblia que se menciona el amor? Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona el amor. Y noten que no es en el contexto del amor de un hombre por una mujer o una mujer por un hombre. Noten que no es en el contexto de una hija por una madre o una madre por una hija, ¿sí? O de un hijo por una madre, ¿verdad? La mamá, especialmente en nuestra cultura hispana, a veces es elevada a un nivel muy, muy alto, ¿verdad? La mamá se respeta, la mamá se quiere, a la mamá se le cuida, a la mamá se le aguanta todos los chantajes emocionales que quiere usar con nosotros para convencernos de que hagamos las cosas que quieren que hagan. Disculpen, mamás, pero sí son muy chantajistas a veces. Luego a defenderse, ¿no? Ok, sigamos adelante. Les dije que no me interrumpieran. Les dije que no me interrumpieran. Ujieres, por favor, aquí al frente. Entonces noten que el amor se menciona, entonces no en el contexto de un hombre por una mujer por un hombre, una hija o un hijo por una madre y viceversa, sino de un padre por su hijo, de un padre por su hijo.
Y saben que una de las relaciones que Satanás ataca más después de la relación del matrimonio es la relación de padres e hijos varones. Porque los padres estamos tratando de, y si somos cristianos, estamos tratando de educar a nuestros hijos para que sigan los pasos de nosotros cuando seguimos al Señor, para que caminen en los caminos del Señor, para que sean hombres de bien y para que puedan ellos también ser el jefe de su hogar. Y una de las cosas que siempre busca Satanás es poner obstáculos entre los padres y los hijos varones, para que no haya esa comunicación, para que no haya esa relación cercana que debe haber. Las hijas con las mamás, ¿verdad? A veces las enemigas más grandes que podemos ver en este mundo son las hijas con las mamás, los hijos con los papás. No nos debe sorprender, el Señor mismo nos dijo, ¿verdad?, que nuestros peores enemigos iban a ser los de nuestra propia casa. Gracias a Dios por su gracia y gracias a Dios que nos llena de esa gracia y podemos, si nos damos cuenta, usar esa gracia para lidiar con nuestros hijos. Pero debemos de siempre estar teniendo cuidado de que no nos vayamos a ir mucho del lado de disciplinarios, del lado de condenación, del lado de acusarlos, y mostrar la misma clase de gracia que Dios muestra para con nosotros. Como padre de un joven ya de 17 años, como él dice, ya casi soy un adulto, así es que let me be, ¿verdad? Y yo sé lo que eso es, y sé que es difícil a veces, pero tenemos que tener mucho cuidado, papás y mamás, de darnos cuenta, de que nos demos cuenta que son personas individuales y que tarde o temprano, nos guste o no nos guste, van a ser su propia persona y van a hacer lo que quieran hacer. ¿Y saben qué vamos a poder hacer nosotros al respecto? Absolutamente nada. Lo que vayamos a poder hacer, lo podemos hacer entre cuando nacen y los 13, 14 años, porque ya de ahí para adelante está difícil. Pero en fin, ese es tema para otro sermón. Pero podemos ver entonces que el amor que se menciona por primera vez aquí es el de un padre por un hijo. Así le dice: toma a tu hijo, a tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Ahí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, el holocausto era un sacrificio especial, era un sacrificio para quitar el pecado, para borrar el pecado. Y el holocausto se trataba de degollar a la víctima, así se le llama en la Biblia a los animales que eran presentados como holocaustos. Se trataba de desangrarlos, se trataba de despellejarlos, de cortarlos en partes, todas las partes que el Señor había establecido en la ley, y se trataba de ponerlos sobre la leña y quemarlos hasta que se quemara absolutamente todo. Nadie podía comer nada de ese animal, nadie podía tocar nada de ese animal, tenía que ser completamente consumida por el fuego. Eso es el holocausto. Por eso a la persecución de Hitler sobre los judíos se le llama holocausto, porque su mentalidad, su idea era exterminarlos completamente. Y por eso, entonces, aquí el Señor le dice a Abraham que tome a su hijo, su único hijo, y que vaya a este monte que él le va a decir, y que ahí lo ofrezca en holocausto delante de Dios. Ahora pudiéramos decir nosotros, pero qué prueba tan dura, ¿no es cierto? Yo creo que estaríamos justificados en caracterizarla de esa manera. Qué prueba tan dura, y quizás hasta pudiéramos decir que es cruel, ¿verdad? Hacer pasar a un padre por ese tipo de prueba. Y luego automáticamente nos ponemos a pensar en nuestra era moderna y en nuestra cultura de hoy, en las cosas que son aceptables y no son aceptables. Inmediatamente nos ponemos a pensar, sin duda Dios no le pediría a nadie que hiciera eso en nuestros tiempos, ¿verdad? Sería algo bárbaro. Yo no creo que lo podría hacer. Estoy hablando de que así responde la gente. Yo no creo que lo podría hacer. Me tendría que agarrar en un día en donde estaba muy enojado con mi hijo para poder llevar este acto a cabo, ¿verdad? ¿Saben que Dios sí nos pide que hagamos eso? No en el sentido literal,
pero sí nos pide que hagamos eso. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, los versículos 37 al 39. Nos dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir el que ama a su padre o a su madre no es digno de mí? Más que a mí no es digno de mí. ¿Qué quiere decir con decir el que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro amor por nuestros hijos, nuestro amor por nuestros padres, comparado con el amor que debemos tener por nuestro Señor, debe de parecer odio. Eso es lo que quiere decir. No podemos poner a nuestros hijos antes que a Dios. No podemos poner a nuestros padres antes que a Dios. No podemos tratar de evitarnos nosotros la cruz, de decidir seguir a Dios y los preceptos de Dios y los caminos de Dios antes de complacer los deseos de nuestros hijos. Eso es lo que quiere decir. Y en cierta forma estamos sacrificándolos. Estamos sacrificándolos. Estamos privándolos de cosas que nosotros sabemos que no son buenas para ellos, que no son buenas para nosotros, cuanto más ellos, por seguir lo que la palabra de Dios dice. Así es que en cierta forma el Señor nos sigue pidiendo eso como padres, porque va a haber el momento en el que vamos a tener que decidir entre obedecer a Dios o hacer lo que nuestros hijos quieren. Y en ese momento nuestros hijos se van a sentir como que están siendo sacrificados. ¿Ok? ¿Y saben qué? Tenemos que decir, lo siento mucho, mi amor. Lo siento mucho, mi hija. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y estas cosas no las podemos tener aquí, no las podemos hacer aquí, no las vamos a ver aquí, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier cosa. Entonces, Dios sí nos pide que sigamos haciendo esto, aun cuando no a la medida de lo que le pidió a Abraham, pero sí nos dice el Señor que si amamos cualquier otra relación personal que tengamos, o a él, la persona con la cual tenemos esa relación personal, más que a Él, no somos dignos de Él. Hay mucha gente que hace de sus hijos su Dios. Hay mucha gente que hace de sus padres su Dios. Hay mucha gente para la cual es más importante honrar a los padres, a la familia, que a Dios. Ahora no lo digo para que nadie se sienta condenado por ello, lo digo porque es lo que la palabra de Dios dice. Y siento que es mi obligación predicar toda la palabra de Dios y no nada más aquello que va a hacer que haga que la gente se sienta cómoda, sino que también aquello que va a hacer que la gente así como que eso sí calienta, ¿verdad? Y sabe que lo siento mucho, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces hasta cierto punto sí nos pide eso. Pero seguimos leyendo en el versículo 3. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. Noten, al día siguiente Abraham obedeció inmediatamente. No trató de negociar con Dios, no dijo, espérame Dios, espérame, ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿Estás seguro? ¿No necesitas un par de días para pensarlo? ¿No quieres recapacitar acerca de lo que me estás pidiendo? No se puso a negociar con él. No trató de decirle a Dios que quizás esta no era una buena idea. Que cómo te pones a pedirme eso si tú sabes cuánto tiempo estuve esperando que este hijo naciera, si tú sabes cuánto significa para mí, si tú sabes cómo hemos sufrido y lo hemos esperado, ahora me pides que lo sacrifique. No, Abraham inmediatamente al día siguiente se levanta, ¿sí? Le pone su albarda al asno, se lleva consigo inclusive a 2 siervos, toma a Isaac, toma la leña para el holocausto y va al lugar que el Señor le dijo. El versículo 4 dice: 3 días después Abraham levantó los ojos
y a lo lejos vio el lugar. Y entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar, ahí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Noten lo que dice, cómo dice Abraham aquí. 3 días después dice: levantó los ojos y vio el lugar. Y entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, el niño. En otras versiones dice el muchacho. Muchos creen que Isaac ya estaba más avanzado en edad, no era un niño ya, pero aquí dice el niño. El niño y yo iremos hasta ese lugar, ahí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. ¿De qué está diciendo Abraham aquí? ¿Estaba mintiéndole a sus siervos? Estaba diciéndoles: ahorita vamos a volver, tanto él como yo, los dos vamos a volver. Le cerró el ojo a Dios. Tú y yo sabemos lo que vamos a hacer, pero ellos no. Yo les voy a tratar de cubrir un poco lo que vamos a hacer. Así es que Él les dijo: ahorita vamos a volver. No les estaba mintiendo a sus siervos. ¿Saben lo que estaba mostrando aquí Abraham? Abraham estaba mostrando completa confianza en Dios y completa confianza en que Isaac iba a volver con él, aunque tuviera que matarlo y Dios tuviera que resucitarlo de los muertos. Esto es lo que Abraham estaba diciendo aquí. El muchacho y yo vamos a volver. Y en su mente y su corazón estaban pasando ideas, me imagino, por su cabeza, y estaba diciendo: no sé cómo, no sé qué es lo que Dios vaya a hacer, pero yo sé que mi hijo va a volver conmigo porque Dios me prometió descendencia por medio de él, y como todavía no tiene hijos él, si lo mata, si me deja que lo mate, si me deja llegar al punto de que lo mate, ahí mismo voy a ver un milagro y él lo va a resucitar de los muertos, porque la promesa de Dios tiene que cumplirse. ¿Se fija usted la fe de Abraham aquí? Es la misma fe que nosotros tenemos que mostrar. No es que nosotros nos agarramos regateando con Dios. Nosotros nos agarramos de Dios: no es posible. Señor, no es posible que me estés pidiendo esto. Señor, no es posible que quieras que haga aquello. Señor, pero es que tú dijiste. Señor, pero aquello otro. Y empezamos a poner un montón de pretextos y a decirle a Dios: ¿por qué no podemos hacer lo que nos está diciendo que quiere que hagamos? Cuando, si tan solo recordáramos que quizás a través de lo que nos está pidiendo, Él nos había hecho una promesa y nos cumplió la promesa de dárnoslo, también se va a cumplir la promesa de hacer lo que dijo que iba a hacer a través de ello. Ahora, las Escrituras nos dicen claramente que este fue el caso. En Hebreos capítulo 11, los versículos 17 al 19, se nos dice muy claramente: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: por medio de Isaac te vendrá descendencia. Versículo 19 dice: y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Fíjense en la fe de Abraham. Abraham todavía no tenía la historia de la resurrección de Jesucristo. Abraham todavía no tenía la historia de la resurrección de aquel joven que resucitó Elías. Abraham todavía no tenía la historia de todos esos eventos tan grandes que Dios había hecho. Sin embargo, Abraham por fe obedeció a Dios y sabía que como Dios le había prometido descendencia por medio de Isaac, Dios tenía el poder para levantar a Isaac de los muertos. Y noten que dice que en sentido figurado, de hecho, fue de donde lo volvió a recibir. Porque para Abraham, en el momento que Dios le dijo: sacrifica a tu hijo, para Abraham en ese momento su hijo ya estaba muerto. No había duda en el corazón de Abraham de que él lo iba a hacer. Dios le había dicho que por medio de Isaac le iba a dar mucha descendencia. Y porque Isaac todavía no tenía hijos, Abraham dijo: ok, si Dios me va a hacer que lo mate, Dios lo va a resucitar de los muertos, porque va a cumplir su promesa. Tuvo que confiar en Dios. Tuvo que confiar que Dios iba a cumplir esa promesa, aun cuando tuviera que matar a Isaac. Versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac su hijo, y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y juntos siguieron caminando. Noten la leña, la madera,
el madero, por así decirlo, sobre los hombros de Isaac, el hijo. El padre caminando a un lado de él, llevando el cuchillo y el fuego. ¿Qué le recuerda esto? ¿Qué le recuerda esto? Quizás el madero sobre los hombros de Jesucristo, llevando él mismo sobre sus hombros el instrumento sobre el cual iba a ser crucificado, sobre el cual iba a ser ofrecido delante de Dios como holocausto. Isaac aquí presentándonos una imagen de ese mismo suceso que se llevaría a cabo miles de años después, ¿sí? Dándonos una imagen clara de lo que el padre iba a hacer con su hijo. En el versículo 7 dice: entonces Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se fijan? Isaac sabía lo que se necesitaba para presentar un holocausto a Dios. Lo que quería decir que Abraham lo había instruido en cómo adorar a Dios. Lo había instruido en cómo llevar ofrendas a Dios. Abraham había tomado el liderazgo espiritual de su casa y había enseñado a su hijo Isaac la forma en la que tenía que presentar sacrificios delante de Dios. Isaac entonces sabía exactamente lo que se necesitaba, sabía exactamente lo que iba a suceder y le pregunta: ok, aquí miro la leña, aquí miro el fuego, ¿verdad? Traes el cuchillo en la mano, pero ¿y el cordero? Versículo 8 dice: y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. En la versión Reina Valera 60, escuche bien lo que dice en el versículo 8, quizás sea la que está leyendo usted mismo enfrente de usted. Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Se fija el juego de palabras ahí? Dios se proveerá. Dos maneras de verlo: Dios se proveerá un cordero, o Dios se proveerá a sí mismo como cordero. Dios se proveerá a sí mismo como cordero. Y en el lenguaje original, eso es precisamente lo que dice: Dios se proveerá a sí mismo como cordero. ¿Quién fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús. ¿Y quién era Jesús? Dios. Era Dios. Dios se proveyó a sí mismo de cordero para el holocausto. Si hay mucha gente que dice: pues si Dios dejó entrar el pecado, si Dios permitió que viniera el mal, entonces Dios debería ser el que muriera por ese pecado. ¿Saben qué? Fue Dios en la persona de Jesucristo que pagó por ese pecado. Él mismo se entregó para pagar por ese pecado. En el versículo 9 sigue diciendo aquí: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac su hijo la puso sobre el altar, sobre la leña. Noten, su corazón estaba totalmente puesto en cumplir lo que Dios le había mandado que hiciera. Tenía su mente, estaba ya puesta. Nada lo iba a hacer cambiar, nada lo iba a hacer titubear, nada lo iba a hacer dudar. Recibió la orden de Dios. En el momento que recibió la orden de Dios, decidió que lo iba a hacer y puso manos a la obra. Oh, que así fuéramos nosotros con los mandamientos que Dios nos da. Que tuviéramos ese mismo corazón. De que cuando Dios dice, nosotros decimos mande. Y cuando nos mande, que nosotros hagamos, que nos propongamos en nuestro corazón: lo voy a hacer, cuésteme lo que me cueste. Entonces, edifica un altar, acomodó la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10, entonces extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagíneselo usted, imagínese la tensión, imagínese las lágrimas quizás escurriendo por las mejillas de Abraham. El hijo atado sobre el altar y él tomar el cuchillo para degollarlo. Así era como se presentaban los sacrificios delante de Dios.
Si no les atravesaban el corazón con una daga, los degollaban, como se dijera, ¿sí? Y era algo que era una tarea difícil y era una tarea sucia también. Y se hacía así, se degollaba a la víctima con el propósito de desangrar a la víctima y tomar esa sangre para llevarla dentro del lugar santísimo y rociarla sobre el propiciatorio. Sí, acuérdense que el tabernáculo estaba dividido en dos secciones. El lugar santo, que era donde estaba el pan de la proposición, estaba el candelero, en donde estaba la cortina, el velo. Y luego detrás del velo estaba lo que se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto, y sobre el arca del pacto una tapadera que consistía de 2 querubines con las alas apuntando el uno al otro. Y ese era el propiciatorio. En inglés se traduce mercy seat, o el asiento de la misericordia, porque ahí es en donde entraba el sacerdote con la sangre de becerros y con la sangre de machos cabríos para presentarla delante de Dios, para que Dios fuera propicio para con su pueblo y borrara sus pecados. Entonces se degollaba a la víctima, se tomaba la sangre, se ponía en una vasija, se entraba al lugar santísimo y se rociaba sobre el propiciatorio. Pero todo eso era imagen de lo que Cristo iba a hacer cuando viniera a la tierra y muriera por nosotros. En Hebreos capítulo 9, los versículos 11 al 14 dice: pero Cristo vino ya, y Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Fíjense, era una imagen que se estaba presentando de lo que se iba a suceder cuando Jesucristo viniera a derramar su sangre por nosotros y entrara físicamente a ese lugar santísimo, pero no en la tierra sino en el cielo, con su propia sangre, para ofrecerla delante de Dios, para que por medio de esa sangre nosotros pudiéramos ser limpios. Entonces Abraham está listo para matar a su hijo, está listo para presentarlo, pero noten el versículo 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Noten que el Señor dice: yo sé, pero el Señor todo lo sabía, el Señor ya todo lo sabe, no necesitaba saberlo él. El que necesitaba saberlo era Abraham, y el que necesitaba saberlo era nosotros, para que pudiéramos ver que Dios había elaborado este plan desde antes de la fundación del mundo. Versículo 3 dice: Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre: el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice: en un monte el Señor proveerá. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron de ahí y fueron a Berseba. Ahí en Berseba Abraham se quedó a vivir. Después de todo esto, le fueron a dar esta noticia a Abraham: fíjate que también Milca le ha dado hijos a tu hermano Nahor. Su primogénito fue Uz, luego nació su hermano Buz, y luego Kemuel, padre de Aram. Betuel fue el padre de Rebeca, que va a ser la esposa de Isaac. Estos son los 8 hijos que tuvo Milca de Nahor, el hermano de Abraham, y también su concubina, que llamaba Reuma.
se llamaba Reuma, dio a luz a Teba, Caján, Tajás y Macá. Noten, después de este momento ya no volvemos a ver o a escuchar nada acerca de Isaac, hasta que el siervo de Abraham viene con Rebeca y se la presenta, y los dos se casan y consuman su matrimonio. ¿De qué nos representa esta imagen? El Señor Jesucristo muriendo en la cruz, siendo sepultado, resucitando al tercer día, ascendiendo al cielo, mientras el siervo del Señor, el Espíritu Santo, prepara a la novia, que es la iglesia, para un día unirlos a los dos, consumar ese matrimonio en la cena de las bodas del Cordero y estar juntos por toda la eternidad. Si ve usted, no fue hasta el Nuevo Testamento, no fue hasta el final del siglo, es desde el libro de Génesis que Dios nos ha estado hablando de este plan que tiene. Y por eso debemos estar seguros en Él, porque es el plan de Dios y nada lo va a cambiar. Amén.